Tanto marcas como agencias están constantemente buscando entender mejor el panorama de la televisión digital emergente, de la televisión conectada, también llamada CTV, y que ha cambiado la forma en que los anunciantes, lógicamente, tienen que desarrollar sus estrategias. Nos acompañan en los próximos minutos, están ya con nosotros Mercedes Alonso, ella es Senior Account Manager en Magnite, y Mariano De Luca, que es Seller Lead Southern Europe también en Magnite. Y el título de lo que nos van a hablar es de la televisión conectada es para todo. Para todos, cómo los espectadores españoles se han convertido en la audiencia televisiva más diversa. Todos formamos parte de esa audiencia diversa, a la que ya le invito a que, relativo a este estudio, a todo lo que vamos a escuchar, que nos van a contar Mercedes y Mariano, recordaros que podéis hacer las preguntas, consultas o reflexiones que queráis, y os lo indica en la página web, donde podéis comunicaros conmigo para que yo traslade esas cuestiones una vez que acaben su presentación. Le doy el paso ya a Mercedes. Mercedes, adelante. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí. Seguro que estamos todos muy ilusionados con este evento. Teníamos muchas ganas de volver a juntarnos, a debatir sobre la industria de la publicidad digital. Gracias a la organización por permitirnos a mi compañero Mariano De Luca y a mí formar parte de este evento. Y bueno, hoy os venimos a hablar de CTV es para todos, CTV is for everyone, cómo los streamers se han convertido en la audiencia más diversa de la televisión. Sin duda es un momento álgido para la CTV, lo sabemos, hace un año y medio, 2 años ya venimos viendo ese crecimiento en las horas de streaming, sin duda, crecimiento en la cantidad de dispositivos que hay en los hogares españoles, y además ya con un cierto recorrido de ese añito y medio en el que venimos profundizando, ya podemos ofrecer datos fidedignos sobre cuál es el estado de la cuestión en nuestro país y sobre todo con respecto a los demás mercados europeos. Por tanto, el objetivo de nuestro estudio es facilitar a los anunciantes toda la información relativa a las bondades de este dispositivo que nos apasiona a todos, mostrarles cómo se consume CTV en nuestro país, quiénes son los que consumen CTV, de qué manera, qué les llama la atención, cuáles son esos grupos objetivo básicos y clave a los que pueden acceder mediante el uso de CTV y a los que no es tan fácil acceder a través de la linear TV, y por supuesto ofrecer información al mercado en general sobre cómo se puede explorar y explotar este dispositivo, la Connected TV, que tanto nos interesa. Por tanto, bueno, este estudio sin duda he mencionado que los objetivos son contextualizar a las audiencias, pero no es un estudio aislado. Desde hace 1 año y medio, Magnite, especialmente tras la adquisición de Spotex, ha venido realizando diferentes estudios para posicionarse como líder en la industria a la hora de ofrecer información a este respecto. Y bueno, en julio ya del 2020, Spotex lanzó CTV is for everyone, CTV es para todos, donde conocimos un poquito más a las audiencias, conocimos cómo se consume CTV, no solo en España, sino también en los principales mercados europeos, en APAC, en Estados Unidos. Lo tenéis disponible para su descarga si os interesa revisarlo, para luego posteriormente, en marzo de este año, Magnite lanzar CTV, el futuro es por delante, donde supimos aún más ahondar en esa contextualización de las audiencias. Por lo tanto, hoy venimos a hablar de la diversidad de esos grupos objetivos clave a los que podemos llegar gracias a la CTV. Y este estudio que os presentamos hoy sale a la luz el 25 de octubre, muy prontito, y por tanto, metodología, unas breves líneas os contaré. Se trata de un estudio que se encargó a Statista, nuevamente, ya Spotex CTV is for everyone en julio de 2020 ya fue también encargado a Statista. Se realizó una encuesta cuantitativa online en los principales mercados europeos, se puso a disposición de quienes han respondido vía desktop y mobile para hacerla aún más accesible. Hablamos de los 5 principales mercados europeos: Reino Unido, España, Italia, Francia y Alemania. Hablamos de personas mayores de 16 años. Además, es interesante tener en cuenta que el 11% de quienes han respondido a la encuesta en EIMIA son mayores de 65 años para ya garantizar la representatividad de este grupo de edad. Personas que vean más de 7 horas de televisión a la semana. Se hicieron 5.000 encuestas, 1.000 por cada uno de los mercados. Se utilizó un muestreo por cuotas basado en edad y región. Y se recopiló una muestra de refuerzo de 230 en nuestro país para garantizar ese grupo objetivo de solo CTV. El trabajo de campo se realizó entre el 23 de junio y el 9 de julio y, como os decía, saldrá del horno, saldrá a la luz el próximo 25 de octubre. Ahora mismo os voy a dar paso a mi compañero Mariano De Luca, que se encargará de trasladaros los principales resultados de este nuestro estudio, para luego volver a encontrarnos, recopilar, discutir, conversar sobre las diferentes conclusiones que podemos extraer de este interesante estudio
que lanzamos para vuestro disfrute y para vuestra información. Y nada, por supuesto, hasta el 25 de octubre no saldrá del horno, pero por supuesto mi compañero Mariano de Luca y yo estamos disponibles para responder cualquier pregunta o simplemente para tomar un café. Posteriormente, además, tenemos una sorpresa, tenemos una invitada de lujo, Marta Rojo Utrera, que es directora de investigación de audiencias en A3 Media Publicidad, con la que conversaremos más adelante y responderemos algunas de vuestras preguntas, que esperamos que sean muchas. Adelante, Mariano. Muchísimas gracias, Mercedes, por la introducción y buenas tardes a todos. CTV es muy popular en España. En comparación con otros países, España tiene el mayor nivel de hogares con CTV y el menor nivel de hogares con solo TV tradicional. El 12% respondió que solo mira televisión tradicional, mientras que el 88% de los hogares tienen una TV conectada en casa. El visionado híbrido es la nueva normalidad. La mayoría de los hogares ven tanto la TV tradicional como la CTV, pero en España tiene un mayor nivel de uso de CTV respecto a la TV tradicional, cifras que superan los del resto de los principales mercados europeos. Esto también puede deberse al hecho de que en España hay más gente que ve TV en streaming a través de Smart TV que en otros países en EMEA. Al mismo tiempo que el contenido de streaming aumenta la cuota de visionado de televisión, los usuarios de CTV buscan formas más asequibles para acceder a más contenidos. Más de la mitad de los hogares encuestados utilizan servicios de streaming gratuito financiado por publicidad, llamado también FAST, y casi un cuarto de los hogares tiene 2 servicios de este tipo en casa o más. A lo largo del año pasado, los hogares con CTV aumentaron el tiempo dedicado a ver TV con una tasa muy superior a las de los hogares tradicionales. Lo interesante no es solo el aumento del consumo debido a la pandemia, lo cual es lógico, sino que el consumo ha aumentado en mayor medida en dispositivos CTV con respecto a la TV tradicional. En España, más que en ninguno de los países estudiados, el visionado de CTV es una actividad social. El usuario encontrará menos interrupciones por publicidad y más libertad para seleccionar el contenido preferido, el momento perfecto para consumirlo en familia. La gran ventaja para los anunciantes en ese sentido es que pueden llegar a varios consumidores a la vez. Y cuando hablamos de CTV, hablamos básicamente de audiencias diversas. CTV llega a una audiencia más diversa en cuanto a edad de los espectadores. La composición de la audiencia de CTV refleja mayor la de la población nacional de forma más exacta que la TV tradicional. Como se puede ver en el gráfico, los baby boomers representan casi la mitad de la audiencia de la TV tradicional y además la TV tradicional tiene menos éxito que CTV con las audiencias más jóvenes. Los padres españoles han adoptado la CTV de forma más entusiasta y la están viendo el doble que la TV tradicional. Por ejemplo, el 45% de los hogares con niños pequeños de menos de 5 años ven solo o principalmente Connected TV, en comparación con solo un 21% que ve solo o principalmente la TV lineal. Los profesionales que buscan llegar a los padres se perderán 4 de cada 10 hogares si limitan su presupuesta programación de la televisión lineal. La CTV llega en mayor extensión que la televisión tradicional a consumidores diversos como decisores de compra, jugadores de videojuegos, población nativa. Y todo esto otorga a los anunciantes un mayor abanico de posibilidades para llegar a sus audiencias deseadas. A los consumidores españoles no les importa tener publicidad, pero quieren que ésta sea relevante. Respecto a los espectadores de TV lineal, el 58% dijo estar dispuesto a compartir información para recibir publicidad personalizada. Es uno de los mayores índices de los países encuestados. La ventaja para el anunciante de publicidad segmentada es que el telespectador presta más atención a la publicidad. En España, el 57% de los telespectadores de CTV prestan más atención a marcas con mensajes que encajan con su estilo de vida. Porcentaje más alto de los países y un 40% superior al de la región.
En definitiva, los anuncios de TV se convierten en ventas con la audiencia de Connected TV española. El 30% de los telespectadores de CTV habían comprado recientemente el producto que habían visto anunciado en TV, en comparación con solo un 12% de los telespectadores de la TV lineales. He terminado. Muchísimas gracias a todos por su atención y te devuelvo la palabra a Mercedes por algunas consideraciones finales. Muchísimas gracias, Mariano. Esperamos que los resultados que nos acabas de compartir le resulten igual de interesantes a la audiencia y sobre todo de sorprendentes, algunos de ellos, gratamente sorprendentes, a la hora de hablar de nuestro dispositivo y, por lo tanto, cuando hablamos de conclusiones, con todo lo que nos has contado, sintetizando, podríamos decir que se pueden reducir a 3 grandes grupos principales. Cómo se ve la televisión en nuestro país con respecto a otros mercados europeos, el hecho de que la CTV llega a grupos objetivos clave, a consumidores clave, y que la diversidad, al final del día, es rentable. Por lo tanto, cuando hablamos de cómo se ve la televisión en España, bueno, dato interesante, dato sorprendente. Casi 9 de cada 10 de quienes han respondido han dicho, el 88% ha dicho, que consume CTV de alguna manera. Además, el modelo híbrido es la nueva normalidad. El modelo híbrido de visionado ha ido ganando terreno durante el último año y medio para convertirse hoy en algo ya relevante, la nueva normalidad, podríamos decir, ya que hablamos últimamente mucho de nueva normalidad. El 39% ha manifestado que consume principalmente CTV, mientras que es un 31% este número para televisión tradicional. Además, sabemos que más de la mitad, el 53% de quienes han respondido, han manifestado que consumen algún servicio FAST, algún servicio de streaming gratuito soportado por publicidad. Y más de un 22% además consumen 2 o más, lo cual es una oportunidad sin duda para los servicios AVOD y para los anunciantes. Que la CTV llega a consumidores clave, efectivamente, a grupos objetivos clave, muy interesantes, y además refleja mejor la distribución por grupos de edad, en tanto en cuanto hemos visto en nuestro estudio, refleja mejor la distribución por grupos de edad de la realidad en la población de nuestro país. La media de edad cambia, la media de edad es diferente, 41 años de media edad para los consumidores de CTV, mientras que 52 años de media para los consumidores de Linear TV. Además, sabemos que el 45% de los hogares con niños pequeños, menores de 5 años, consumen principalmente CTV. Esto es muy importante. Sabemos, además, que los españoles somos seres extrasociales por naturaleza, incluso más que nuestros colegas europeos, y por lo tanto ya lo supimos entonces con CTV is for Everyone, el estudio que mencioné que salió en julio del año pasado, que lanzara Spotex en su momento, ya nos decía que el 68% consume CTV acompañado de su pareja, el 44% acompañado de sus hijos. Es decir, estamos en un momento de esparcimiento, relajados, consumiendo el contenido que deseamos consumir en el momento en que lo deseamos consumir, y además estamos acompañados, lo cual es una oportunidad magnífica para llegar a más usuarios por dispositivo o por hogar. Además, sabemos que hay más probabilidades de encontrar grupos objetivos clave más difíciles de acceder a través de la televisión tradicional o Linear TV, como fuera los jugadores de videojuegos, los decisores de compra o los no nativos españoles. Por ejemplo, del estudio de Magnite, CTV, el futuro es por delante, de marzo de este año, supimos entonces que muchísimos de quienes respondieron a la encuesta estaban interesados, además de la flexibilidad, de la selección de contenido premium en el momento en que uno decide, que valoraban muchísimo poder consumir contenidos que les levanten barreras culturales, que les permitieran acceder a contenido en otro idioma, por ejemplo. O sea que esto es algo muy interesante. Por último, diremos que la diversidad es efectivamente rentable. Hemos visto que el 57% ha dicho, de quienes han respondido, el 57%, ni más ni menos, ha dicho que está dispuesto a ceder sus datos, parte de sus datos personales a cambio de anuncios relevantes, y que además, al visualizar esos anuncios relevantes, prestan más atención. En última instancia, el último dato que nos ha compartido Mariano es igualmente relevante y súper importante a tener en cuenta, y es que la probabilidad de adquirir un producto del cual hemos visto un anuncio en CTV es mayor para CTV que para la televisión tradicional, para Linear TV, siendo un 30% de probabilidades de ejercer esa acción de compra tras visualizar el anuncio relevante de un producto que nos interesa, 30% para CTV y 12% para Linear TV. Habiendo dicho todo esto, vamos a dar paso finalmente a nuestra invitada que ha accedido a acompañarnos esta tarde en este evento, Marta Rojo Utrera, directora de investigación de audiencias en A3 Media Publicidad. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Ahí te oímos.
Perdón. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación, Mercedes. Es un placer, gracias por acompañarnos. Estoy segura que tanto a ti como a nosotros, y espero que a la audiencia también os haya resultado interesante, datos relevantes, datos gratamente sorprendentes y bueno, como experta en investigación de audiencias, en Linear TV, ahora ya metidos de lleno en la Connected TV también, te quería preguntar, porque claro, hemos visto... decíamos ese dato, ¿no? De que casi 9 de cada 10, decimos 88% de quienes han respondido a nuestra encuesta han dicho que consumen CTV de alguna manera. Además, el modelo híbrido, hacemos hincapié en esto, el modelo de visionado híbrido es la nueva normalidad, va ganando terreno, siendo un 39% quienes han contestado que ven principalmente la CTV, mientras que un 31% para Linear TV. Entonces, bueno, te quería preguntar, Marta, ¿cómo habéis ido manejando esta transición, este cambio de paradigma que se ha venido manifestando claramente en el último año y medio, 2 años, y que ahora y que asistimos ahora de lleno, sin duda? ¿Cómo lo habéis transicionado vosotros y cómo habéis trabajado este nuevo modelo? Pues, a ver, para nosotros dentro de A3 Media, el visionado híbrido es la nueva normalidad. Lo tenemos claro hace mucho tiempo. Y desde nuestra casa hemos entendido que la tecnología llegaba y que cambiaría la forma de consumir contenido. Y en este sentido, hace tiempo que lo entendimos. De hecho, A3 Media lleva ofreciendo su contenido en digital y en diferentes pantallas y de diferentes formas hace más de 10 años. Hemos entendido que en la hiperdistribución y en la tecnología estaba nuestra posibilidad de crecimiento. Y en ese sentido, pues como queríamos seguir creciendo, tanto como generadores de contenido como generadores de audiencia para nuestros anunciantes, pues llevamos trabajando muchísimo tiempo, en cuanto a lo que comentabais en el estudio, de que 9 de cada 10 consumidores consumen ya de alguna manera CTV, pues quizás un pelín más alto el dato de lo que nosotros hemos venido manejando hasta ahora, pero la realidad es que la pandemia nos ha hecho tecnificarnos a todos y evolucionar en año y medio, lo que en otras circunstancias quizá nos hubiera llevado varios años. O sea que es verdad que las cifras crecen y crecen a un ritmo muy alto. Justo hoy he podido ver algunos datos que nos está ofreciendo Kantar. Kantar Media, justo desde el 1 de octubre, ha empezado a ofrecer datos del consumo que se realiza a través de Smart TVs dentro de la propia televisión, ¿no? Y he estado viendo cifras que la televisión lineal se consume ya, parte del consumo, el 44% de ese consumo viene de una televisión conectada, ¿no? Con lo cual, si a eso le sumamos que hay muchos modos de conectar la televisión y que no necesariamente tiene que ser una Smart TV, pues obviamente las cifras se ve, ¿no? que van creciendo. Efectivamente. Recordamos eso que mencionas de los dispositivos, no necesariamente un Smart TV, sino también un set-top box o una consola de videojuegos. Sí, lo que vemos es que la Smart TV concretamente crece a un ritmo muy alto, ¿no? Yo creo que porque ha crecido mucho el equipamiento en los hogares con estas cifras de consumo tan altos que hemos estado viendo durante la pandemia, pues la gente es verdad que ha invertido, ¿no? En televisores y la venta de televisores ha crecido mucho, con lo cual lo que sí vemos es eso, ¿no? Que el 47% de los hogares en España tenga ya una Smart TV conectada. Refuerza mucho, además, cosas que estamos viendo tanto en vuestro estudio como en otros, ¿no? El que el televisor se está convirtiendo en el punto principal de contenido audiovisual. Efectivamente, coincidimos en todo eso y claro, también hablamos mucho, ¿no? de los dos mundos, de una separación, pero efectivamente insistimos siempre en el hecho de que la CTV no viene a reemplazar a la Linear TV o la televisión tradicional, sino que viene a complementarla, ¿no? Lo ideal sería, y Marta, aquí te pregunto como conocedora especialmente de este mundo, ¿qué puede aprender la CTV de toda la trayectoria brutal de la televisión tradicional, de la Linear TV? ¿Cómo se pueden congeniar, cómo se pueden complementar, cómo podemos enfatizar en ese hecho de que los dos mundos se pueden conectar, pueden aprender el uno del otro? Creo que eso también es un tema en el que estamos trabajando, de educación, de comunicación, de información, de divulgación, ¿verdad? De todos aprender y hablar en el mismo idioma cuando hablamos de CTV. ¿Cómo crees que podemos potenciar estas sinergias? Pues a ver, para nosotros la verdad que ya hace tiempo que dejamos de entender lo de los dos mundos, ¿no? Porque cada vez creemos que está todo junto. O
sea, lo de la televisión tradicional, de hecho es algo que nosotros lo hemos dejado de llamar televisión tradicional y nos cuesta, ¿no? Porque, y lo llevamos diciendo mucho tiempo, que creemos que la televisión tradicional le sobra la T y la R, ¿no? Lo llamamos una televisión adicional porque es una televisión que efectivamente, aunque venga de modelos lineales, pues al estar conectada se conecta con el mundo digital y para nosotros ya está conectada, ya la televisión conecta las virtudes de la televisión lineal con todas las ventajas de un digital. La data de la televisión nos incrementa mucho el conocer cómo consume un dispositivo y, por lo tanto, entender qué tipo de dispositivo tiene asociado y saber si es un low consumer o un heavy consumer y, por tanto, nos permite también flexibilizar las campañas y ofrecer a los anunciantes reforzar KPIs e incluso a públicos, ¿no? Como antes decíais, que a la televisión lineal les cuesta más llegar, pues saber ese consumidor cuando llega a poder impactarle o incluso con el uso de la data de televisión impactarle en otros consumos que tiene en el entorno digital o en nuestras apps y traernos data tanto de la televisión al mundo digital como del mundo digital a la tele. Con lo cual yo creo que cada vez estas sinergias están más aprovechadas, por supuesto queda camino, ¿no? Y avanzamos cada vez en lo que la tecnología nos permite de la forma más rápida posible, porque al final sabemos que todo lo que tiene un punto de tecnología, pues muchas veces no avanza tan deprisa como quieres, ¿no? Pero sí que estamos en esa ola subidos, ¿no? De intentar ofrecer a nuestros anunciantes, ¿no? A nuestras audiencias en lo mejor de ambos mundos. Por eso ya casi dejamos de hablar de los dos mundos, para nosotros es todo uno, ¿no? Tomaremos nota. Gracias, Marta. Hemos incidido mucho, hablamos de tecnología, hablamos de consumos, hablamos de los dos mundos, hablamos de un único mundo, transiciones, hablamos de todo, pero al final, en última instancia, tiene todo que ver con el usuario, el user y las audiencias. Hemos visto que hay puntualizaciones específicas, características específicas de la audiencia española que la diferencian de otras audiencias en los principales mercados europeos. Sabemos que tenemos gran receptividad a la publicidad y tolerancia a la misma. Sabemos que consumimos acompañados, que somos seres extrasociales y compartimos la CTV, ese momento de esparcimiento y de relajación, consumiendo el contenido que nos interesa. Sabemos un montón de cosas de la audiencia española y vosotros seguro que sabéis muchas más. ¿Cómo definirías a la audiencia española en 3 palabras, Marta? Pues a ver, para mí la audiencia española es exigente, muy exigente. Creo que es exigente en cuanto a la demanda de contenidos que hace y en cuanto a los servicios que demanda. Creo que somos uno de los mercados más exigentes a la hora y lo hacemos también no solamente desde el punto de vista de consumidor o de audiencia, sino a la hora también de reclamar mediciones muy exigentes en los entornos de audiencias, ¿no? Y esto lo sé porque cuando hablamos con medidores de audiencia nos dicen que por qué pedimos tanto los españoles, ¿no? Que en otros mercados no les piden tanto. O sea, que somos exigentes en todos los sentidos. Creo que también somos una sociedad vanguardista. Al final yo creo que somos muy proclives a liderar muchos rankings, ¿no? Ahora contáis vosotros que estamos liderando el ranking en cuanto a los que más televisión conectada vemos, pero creo que también muchas veces hemos liderado rankings en cuanto al equipamiento tecnológico de los hogares. Fuimos líderes en la implementación también de los smartphones y creo que ahora mismo estamos en las penetraciones más altas de Smart TV del mercado. Así que creo que somos una sociedad moderna y que no tenemos nada que envidiar a otros mercados, ¿no? Y por último, ya que somos una sociedad de heavy consumers, que nos encanta la tele. En vuestro estudio habéis hablado, ¿no? De esos altos datos también de consumidor del espectador español, que somos un gran consumidor de CTV. También recuerdo el estudio del año pasado en el que decíais que éramos los que más atracones de series nos dábamos, con lo cual creo que somos esos heavy consumers, ¿no? Que los españoles somos apasionados y somos apasionados en todo. Eso es bueno, es sin duda una característica totalmente fidedigna de la sociedad española y de las audiencias, por tanto. Hablabas antes de pandemia. Yo preferiría no tener que hablar de pandemia, por supuesto, ya estamos de salida, pero bueno, efectivamente y sin duda, lógicamente, la pandemia y su consecuente confinamiento ha traído aumento de horas de streaming, estamos en casa, consumimos más,
Pero lo que es curioso es que ese lógico aumento de las horas de streaming durante la pandemia y durante el confinamiento ha tenido más énfasis y ha entrado con más ímpetu a incidir en la CTV, en la Connected TV, más que en la televisión tradicional. Entonces, cuando hablamos de pandemia, ¿cómo habéis tomado las riendas un poco de la situación? ¿Ha sobrevenido la situación pandémica? ¿Cómo habéis reconfigurado un poco vuestra estrategia en base a esta situación sobrevenida? Bueno, pues al final de todo lo malo se sacan cosas buenas, ¿no? Y para nosotros ese incremento de consumos que hemos vivido en el COVID, todos hemos visto esas cifras de altísimos récords de consumo durante los confinamientos y durante las olas COVID, pero para nosotros que llevábamos un tiempo haciendo un trabajo en el mundo de las televisiones conectadas y de toda la parte toda la capa digital, ¿no?, que tiene el mundo de la televisión lineal, pues para nosotros ha sido un trampolín, porque realmente el que la gente cada vez haya tecnificado más sus dispositivos, ¿no?, que cada vez haya tenido más dispositivos conectados a Internet sobre el mundo, sobre todo en los televisores, pues nos ha permitido poner en práctica todo ese trabajo tecnológico que hemos estado desarrollando a lo largo de un tiempo, con lo cual el poner en marcha también producto publicitario que ha estado ofreciendo a nuestros clientes, no solamente esas audiencias, es todo ese trabajo tecnológico, sino que al haber incrementado la audiencia en este número de televisiones, pues para nosotros realmente ha sido un trampolín y una oportunidad, ¿no?, de ofrecer esas publicidades híbridas. De acuerdo. Y ahora que podemos decir que ya estamos casi fuera, saliendo, y es la última vez que voy a mencionar pandemia en esta sesión, ¿cuáles son vuestros objetivos de cara al 2022, en la era post-pandemia? Pues seguir trabajando en ofrecer al mercado la mejor opción publicitaria que podamos, ¿no? Porque en nuestra mejor oferta está también el éxito de sus campañas. Mejorar el contenido, bueno, es algo muy obvio, ¿no?, porque va en nuestro ADN. Y sobre todo mejorar en el entorno tecnológico, ¿no?, y no dejar de tratar a la campaña como única para que al final se puedan cumplir todos esos KPIs de las campañas. O sea que yo en resumen diría que seguir y que avanzar en todo el mundo digital y en toda la automatización de campañas, perdón. Estamos juntos en todo eso, ¿no? Yo creo que al final, cuando hablábamos de aumentar la comunicación entre diferentes players del sector, hablarnos, entendernos, educarnos, compartir información, hablar el mismo lenguaje en el sentido de qué medimos, cómo lo medimos, qué reporting podemos hacer. Hablabas antes de mejorar el trabajo tecnológico y seguir ofreciendo esa oferta publicitaria de gran calidad que ya ofrecéis, porque al final del día tiene todo que ver con el user, ¿no?, con el usuario que al final va a consumir un contenido. Siempre decimos que esta situación, este auge de la CTV es una grandísima oportunidad para los media owners, para los device manufacturers de establecer una relación directa con el usuario a través de sus apps, a través de los dispositivos. Hablábamos anteriormente, y esto lo hemos mencionado en numerosas ocasiones, un estudio de Samsung Ads que salió el año pasado y que decía que una de las cuestiones que más valoran los usuarios es tener fácil acceso, que sea fácil encontrar la app, encontrar el contenido que queremos ver, cuando lo queremos ver. Entonces, cuando hablamos de user experience, cuando hablamos de ofrecer al usuario una experiencia agradable y satisfactoria, porque al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿qué pasos estáis dando en este sentido? A ver, al principio te comentaba, ¿no?, que llevamos mucho tiempo trabajando en el mundo de la hiperdistribución. ¿Por qué? Porque al final el usuario está en el centro de todo y el poder llegar a él desde cada frente o buscarle allá donde esté es el objetivo para poder seguir en esto, ¿no? Entonces, nosotros ofrecemos todas las vías posibles al consumidor para que nos busque o nos encuentre en la manera que más se adapte a él. Tenemos televisión a la carta, tenemos televisión lineal, tenemos contenido digital con publicidad, tenemos un contenido premium, con lo cual estamos en todos los dispositivos y en todas las plataformas, ¿no? Con lo cual, al final, lo que tratamos es de llegar al consumidor en todos donde nos quiera ver y donde quiera acudir a consumir nuestros contenidos, ¿no? Pero además nosotros, con este mundo en el que muchas de las plataformas que crecen, y sobre todo muchas de ellas, como es Netflix o HBO, al final están consumiendo tiempo de los espectadores, un tiempo al que nuestros clientes no espectadores, sino nuestros clientes, el mercado publicitario, no es capaz, ¿no?, de llegar a ellos en ese tiempo publicitario, porque
son ofertas o tiempo del consumidor en el que no hay publicidad, nos sentimos con la responsabilidad de ofrecer, de crear las mejores ofertas publicitarias para que puedan complementar y puedan llegar a su espectador cuando acuden a nosotros, ¿no? Con lo cual, para nosotros, aparte de estar en todos, que lo sentimos de verdad como una responsabilidad. Los anunciantes aquí también tienen un problema, ¿no? Y es que mucho del tiempo de consumo va a ofertas en las que no pueden impactar publicitariamente. Así que por eso nuestro esfuerzo también en tener la mejor oferta publicitaria. Y en ese sentido, justo A3Media yo creo que está ofreciendo al mercado una de las mejores ofertas, porque de verdad que creo que tenemos el mejor contenido premium ahora mismo de publicitario, ¿no?, del mercado. Gran oferta publicitaria y contenido premium. Al final es lo que es lo que estamos buscando, lo que está buscando el usuario. Hablabas de anunciantes. Claro, nosotros está en la base, ¿no? Está en la base el anunciante conocer. ¿Cómo puede el anunciante conocer esos grupos objetivos a los que es más difícil acceder mediante Linear TV? ¿Qué tan diversa es la audiencia? ¿En qué consiste la audiencia cuando hablamos de diversidad? Contextualizarla, entenderla. Y cada vez vamos avanzando más en tanto en cuanto a aplicación de data, media owners o device manufacturers que tienen unique datasets para llegar a aplicar segmentos de data, llegar a esas audiencias en las que realmente estamos interesados, métricas. Cada vez vamos avanzando a pasos agigantados en tanto en cuanto a proveedores ofreciendo métricas, combinaciones de métricas y dimensiones para ofrecer el mejor reporting, entendernos qué medimos, cómo lo medimos, como decía antes. Tenemos también la oportunidad de esa medición de la audiencia incremental, ¿no?, de la cobertura incremental, saber quiénes son esos usuarios exclusivamente digitales a los que no podemos acceder tan fácilmente vía Linear TV. Cuando hablamos de cobertura incremental, siempre decimos que en Magnite Metrics utilizamos esta combinación de Audience Project Pixels que estamos aplicando ya en UK y también en Germany para ofrecer datos al respecto. Tenemos todo esto ya sobre la mesa, estamos avanzando, nos estamos comunicando, estamos educando a la industria. Las relaciones entre los players de la industria son excelentes. Tenemos más conocimiento. ¿Qué crees que falta? ¿Qué crees que les falta a los buyers para lanzarse definitivamente al mundo de la CTV sin miedo, con confianza, dándole una prioridad real con respecto a la Linear TV? A ver, diría que les falta poco, ¿vale? Que no les falta casi nada, porque sobre todo nosotros en el último año estamos ofreciendo al mercado ofertas muy punteras que han sabido recoger de una manera muy buena. Están teniendo una fantástica acogida en el mercado y cada vez se suman más, ¿no? Y además los que se suman repiten, con lo cual creo que les falta poco, quizá un poquito de tiempo a los menos valientes, pero vamos, se está subiendo al carro a una velocidad muy alta. Así que creo que falta poco. Al final estos productos están aunando valores muy cualitativos y están sumando lo que venimos diciendo todo el tiempo, ¿no? A la gran cobertura de la televisión lineal que conocemos le están aplicando, por la suerte de recoger toda esa data de la televisión y todos los valores de digital, les están sumando valores súper cualitativos del mundo digital y está ofreciendo segmentación y un montón de KPIs, como tú acabas de decir, ¿no? Quizá que le falte a algunos, pues quizás esa piedra filosofal que llevamos todos buscando mucho tiempo en el mercado, que es una medición cross-media real y una medición cross-media de mercado. Es verdad que nosotros estamos ofreciendo una solución cross-media que le llamamos el VAR, que, bueno, algunos habréis oído hablar de ella, pero bueno, es una medición, digamos, nuestra, privada, ¿no? Y aquí volvemos, pues, a lo que yo creo que le falta también a todo el mundo digital, ¿no? Que es hablar un poco más el lenguaje de la tele en cuanto a la transparencia de los datos, a la transparencia de la mancha publicitaria, a la transparencia de las métricas, hablar todos de la misma métrica y poner el mismo rasero, ¿no?, para todo, no hablar de audiencias acumuladas por un lado, audiencias medias por otro, con lo cual creo que una medición real cross-media consensuada y transparente del mercado, pues quizás algo de lo que le falta, ¿no? Pero vamos, que poco, vamos a ello. Así que, anunciantes del mundo digital del ecosistema español, por favor, valentía y muchas ganas como las que tenemos todos de seguir avanzando en este aspecto. Has mencionado transparencia, súper importante. Siempre con nuestros Inventory Quality Team siempre insistimos en el hecho de trabajar con Trusted Partners. Ahora se ha lanzado recientemente AdTV para CTV y si bien la adopción es lenta, cada vez más nos vamos informando, sabemos a qué nos referimos con Direct, a qué nos referimos cuando, bueno, pues
la aplicación de AdTXT, digamos que va siendo lenta, pero poco a poco ya está aquí, nos vamos informando, nos vamos comunicando y vamos avanzando en este aspecto. Bueno, yo creo, Marta, muchísimas gracias. Creo que hemos tocado todos los puntos que teníamos intención de tocar esta tarde. Muchísimas gracias por tu tiempo y, bueno, quédate a la reunión a la sesión de preguntas, a ver si tenemos la audiencia. Gracias. Sí, que Marta no se escape. Marta, no te escapes porque hay una de las preguntas que es para ti. Y la pregunta, Rosa pregunta, ¿está dando A3 Media el dato integrado de audiencia desde todos los dispositivos de emisión? Lo estamos ofreciendo, sí, a través de la herramienta que hablaba, ¿no? Del VAR. Al final, esto pues, se basa en las fuentes oficiales que hay en el mercado y, bueno, pues como trabajamos todos en el mundo digital, ¿no? Con algoritmos matemáticos, tratamos de conectar todos los mundos, saber realmente qué coberturas adicionales estás generando con un producto o con el otro. Lo que pasa que lo que yo comentaba antes, ¿no? Que aunque sí que lo estamos ofreciendo, lo ideal sería tener un panel global que nos permita conocer de primera mano y cualificar de una forma más exacta eso y al final que lo hiciéramos todos de la misma manera, ¿no? Que no seamos nosotros con el VAR o otro, bueno, yo ahora mismo no conozco ninguna herramienta en España que haga realmente esto, sí en otros mercados, pero bueno, yo creo que se trata de nosotros hemos hecho esta mientras hay una de mercado, ¿no? Pero para nosotros lo ideal es tener una global y transparente de mercado. Pero bueno, sí, lo estamos haciendo de la manera que podemos hasta tener una de mercado total. Esto es perdona, simplemente una matización, lo que decía Marta antes, ¿no? Y además, esta es una de las cuestiones en las que sin duda la Connected TV puede aprender. Cuando le preguntaba a Marta qué se puede aprender, toda esa experiencia de muchísimos años en cuanto a medición de la línea TV, es una de las cuestiones que podemos ir trabajando a este nivel. Otra de las preguntas que es muy genérica y esta es para ti, Mercedes, y es ¿qué significan estos resultados para la próxima década? ¿Se pueden prever tendencias? Yo creo, claro, es interesante esta pregunta. ¿Se pueden prever tendencias? Claro, para prever tendencias normalmente necesitamos tiempo. Y este es un mundo, perdóname Marta por seguir separándolos, pero es que este es un mundo nuevo. Estamos iniciándonos, estamos aprendiendo, estamos debatiendo juntos sobre conceptos. ¿Qué medimos? ¿Cómo medimos? ¿Esto qué significa? Este proveedor me ofrece esto, este proveedor me ofrece otro. Entonces, claro, identificamos a las audiencias, las vamos entendiendo. Por eso es tan importante hacer este tipo de estudios, compartirlos, hablarlos, debatirlos. Entonces, para prever tendencias yo creo que necesitamos un poquito más de tiempo, a lo mejor en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Pero llevamos 1 año y medio, 2 años de auge de la CTV. No obstante, diré que efectivamente necesitamos un poquito de tiempo, pero es verdad que nuestro estudio y otros estudios que se han realizado muy interesantes en la industria van más o menos en la misma línea, están identificando diversidad de audiencias, están identificando quién consume CTV en nuestro país, cómo, de qué manera, cuáles son sus intereses, que se presta más atención, que somos más perceptivos, que tenemos la capacidad de tolerar alta capacidad de recibir anuncios relevantes, siempre que sean relevantes, pero estamos sobre todo en línea con la audiencia francesa, por ejemplo, con respecto a otros mercados europeos. Los españoles y los franceses tenemos alta tolerancia a la publicidad, siempre y cuando sea relevante. Entonces creo que si bien es pronto para identificar tendencias y que necesitaremos unos cuantos años más, los estudios que estamos lanzando al mercado ya más o menos van en la misma línea, lo que quiere decir que tienen un peso ya relevante. Gracias, Mercedes. Una última pregunta que es para Marta. Con estos resultados, ¿qué cambios se pueden hacer a la programación? ¿Qué cambios podemos hacer a la programación? Que yo interpretaría con estos resultados en la mano, ¿qué cambios hace A3 Media para modificar la programación, si es que lo hace? A ver, no sé si entiendo muy bien la pregunta, te voy a explicar por qué, y si me la quieren puntualizar, realmente nosotros no nos cambia demasiado el que la televisión esté conectada o no en cuanto a lineal, porque tenemos un dato de Kantar minuto a minuto que nos permite ya tiempo atrás tener un análisis súper exhaustivo de cómo consumen, quiénes son, porque tenemos un panel súper riguroso que además te permite contextualizar ese dato y ponerlo en referencia con lo que está haciendo tu compañero, ¿no? tu competencia, perdón, para saber si subes o bajas, no porque lo hagas tú, por lo que hagas tú, sino a veces que por lo que hace el de enfrente, ¿no?
En cuanto a la televisión conectada, ¿qué nos ofrece? Pues para nosotros y a nivel más de contenidos que de publicidad, por ejemplo, tener un entorno premium en el que podemos ofrecer contenidos más de nicho, que eso sí es así, y no tenemos que poner una televisión en abierto que es mucho más generalista y que los contenidos más de nicho pues no van a tener grandes audiencias, ¿no? Que es lo que tratamos con la televisión en abierto y a donde intentamos llegar al máximo volumen de gente posible. Lo otro, lo que más ventajas tenemos sobre todo es para ver qué está haciendo el consumidor en lineal y ofrecerle pues refuerzos de campaña, segmentaciones de campaña a nivel regional o si alguien ha visto una campaña, reimpactarle con una oferta, o si no la ha visto porque es un low consumer, saber de dónde viene y reimpactarle. O sea, más que en la programación, a nosotros la televisión conectada nos está dando muchísimas oportunidades a nivel publicitario. No sé si he contestado bien a la pregunta porque igual tenía un doble sentido que no he conseguido entender, pero sobre todo para nosotros es eso, ¿no? Los públicos o series, consumidores de series más nicho, pues nos permite ofrecérselas en la parte premium. Yo creo que ha quedado muy claro la explicación de las dos. También le queríamos agradecer desde aquí la participación de Mariano. Y yo me quedo con esos grandes titulares de los resultados que os hemos escuchado. En España la actividad es en familia. Seguimos siendo, como decía Mercedes, tremendamente sociales. No nos importa tener publicidad si es relevante y, desde luego, la diversidad es rentable. Quería agradeceros, Mercedes Alonso y Marta Rojo, habernos acompañado hoy. Habéis sido fuente de inspiración. Muchísimas gracias por acompañarnos y al resto de la audiencia que nos sigue desde esta mañana. Vamos a hacer una parada mínima de unos minutos y volvemos enseguida. Gracias a las dos. Mucha suerte. Hasta otra.